Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre la estequiometría. ¿Qué es? Es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Podemos decir que es la relación entre la masa de A, las moles de A, la relación entre B y la masa de B. Para hablar de estequiometría debemos tener claros 4 conceptos básicos. Lo que es una mol. Una mol es la unidad de medida que puede contener iones, átomos o moléculas. Esta nos ayuda a medir la cantidad de sustancia. La masa molar. La masa molar es la masa de un mol de cualquier sustancia. Esta está relacionada con la masa atómica, que la podemos encontrar en la tabla periódica. El número de Avogadro. Son las partículas elementales de un mol, que esto equivale a 6.022 por 10 a la 23. Masas moleculares. Las masas moleculares son la suma de las masas atómicas de una molécula. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. La estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima tenemos para que un producto quede en las mejores condiciones sin desperdiciar los materiales. Vamos a hablar sobre las leyes ponderales. La primera, la ley de la conservación de la masa. Esta fue dada por Lavoisier, en la cual nos dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Es decir, la suma de todos estos, los reactivos, va a ser igual a la suma de la masa de toda la molécula. En una reacción química, los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Es así que tenemos al hidrógeno, que tiene un peso de 1, más el peso del oxígeno, que es 16, y más el peso del hidrógeno, tendríamos en un total 18 gramos. Acá abajo tenemos 2 de hidrógeno, que sería 2 por 1, que es el peso del hidrógeno, y del oxígeno 16. 2 más 16, 18. Y así comprobamos que el peso de estos, que son los productos, 18 gramos, es igual al peso de la molécula, que son 18 gramos. La primera ley de Lavoisier. Otra podemos explicarla como el oxígeno. Tenemos 2 moléculas de oxígeno que pesan 16. El oxígeno pesa 16. Eso podemos encontrarlo en la tabla periódica. A esto le sumamos al carbono, que pesa 12. Y obtendremos el peso de los elementos. Ahora, si hacemos en la parte de abajo, tenemos una molécula de carbono. El carbono pesa 12, más tenemos 2 moléculas de oxígeno. El oxígeno pesa 16, por 2, 32. En total tendríamos 44 gramos. Si sumamos la parte de acá arriba, que son los productos, todos estos, el oxígeno, el cloro y el oxígeno, que son 2 átomos de oxígeno, tendremos 44 gramos. Y si sumamos los de acá abajo, también tenemos 44 gramos. Y así comprobamos que en una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Ahora vamos a hablar sobre la ley de proporciones constantes, de Proust. Esta ley nos dice que cuando se combinan 2 o más elementos para un determinado compuesto, siempre lo hacen una relación con masas constantes. Es decir, tenemos 50 gramos de magnesio más 80 gramos de oxígeno, en los cuales
tenemos los 50 gramos de magnesio, a los cuales le vamos a dividir el peso atómico del magnesio. Y tenemos 80 gramos de oxígeno, que lo vamos a dividir para el peso atómico del oxígeno. Pero como es oxígeno 2, el peso atómico del oxígeno 16. Por 2, 32. Para hablar sobre esta ley, debemos tomar en cuenta lo que es el reactivo limitante. El reactivo limitante, como en este ejemplo común que lo usamos en la vida cotidiana, tenemos pan, tenemos 7 panes, tenemos queso, 5 quesos y queremos formar sándwiches. ¿Cuántos sándwiches podremos formar? Podemos formar solo 5 sándwiches y nos sobra 2 panes. ¿Quién limita la producción de sándwich? ¿Quién limita? El queso, porque el queso es el que está en menor cantidad. Y si no tenemos queso suficiente, pues no tendremos sándwich suficientes y para todos. Vamos a determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Tenemos 50 gramos de magnesio que multiplicamos por 32 gramos de oxígeno. Esto será igual a 33.33 gramos de oxígeno. ¿En dónde? Nosotros vamos a descubrir cuál es el reactivo limitante. Lo primero que hacemos es a los 50 gramos de magnesio vamos a dividirle para 48, que es el peso atómico del magnesio. Lo que hacíamos en la parte de acá. A los 50 gramos le dividimos para los 48 gramos de magnesio y vamos a tener un resultado de 1.04. Y también dividimos aparte los 80 gramos de oxígeno con los 32 gramos de oxígeno, que vendría a ser el peso atómico, y tendremos un valor de 2.5. Entonces nos damos cuenta que la cantidad más baja es el 1.04, es decir, es la parte que limita la producción. Entonces este 1.4 representa a los 50 gramos de magnesio. Ahora vamos a transformarlo porque queremos saber cuántos gramos de oxígeno. Decimos que por 48 gramos de magnesio tenemos 32 gramos de oxígeno. Entonces realizamos la multiplicación 50 por 32 dividido para 48 y nos da igual a 33.33 gramos de oxígeno. Que esto vendría a ser el activo limitante. Ahora, esta X es la incógnita para saber cuánto reactivo hay en exceso, es decir, cuánto nos sobró. Al inicio teníamos 80 gramos de oxígeno. Ahora le restamos con los 33.33 gramos que utilizamos y nos daría igual a 46.46 gramos de oxígeno, que son los que nos sobran, es decir, lo que estaba en exceso. Vamos con la siguiente ley, las proporciones múltiples de Dalton. Las proporciones múltiples nos dice que cuando dos o más elementos se combinan para dar más de un compuesto, la masa de uno de ellos se une a una masa fija del otro. Tienen como relación números enteros y sencillos. Por ejemplo, vamos a fijarnos aquí. Tenemos el cloro y el oxígeno. El cloro está con sus valencias, más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Qué pasa? Que para aquí, el anhídrido hipocloroso. El cloro tiene un peso de 35.5. Como tenemos dos átomos de cloro, multiplicamos y tenemos 70. Ahora, el oxígeno. Tenemos un átomo de oxígeno y su peso es 16.
Entonces nos quedaría 70 gramos de cloro y 16 de oxígeno. Para el siguiente, el anhídrido cloroso. Tenemos 2 átomos de cloro. El cloro pesa 35.5 por 2, tenemos 70 gramos de cloro. Y ahora para el oxígeno, tenemos que el oxígeno pesa 16. Por 3 que tenemos aquí, nos da los 48 gramos. Acá, el anhídrido clorhídrico. El anhídrido clórico, en el cual tenemos 2 moléculas de cloro. El cloro que pesa 35.5 por 2 es igual a 70 gramos de cloro. Y también el oxígeno. El oxígeno pesa 16. Por los 5 átomos que tenemos aquí, tenemos 80. Y acá, el anhídrido perclórico. Tenemos 2 átomos de cloro que pesan 35.5, entonces nos daría igual a 70. Y tenemos 7 átomos de oxígeno. El oxígeno que pesa 16, por estos 7 nos da igual a 112. ¿Qué podemos deducir de esto? De que tenemos una parte que se mantiene fija y la otra parte que va variando. De esto se trata la ley de proporciones múltiples o la ley de Dalton. Vamos a hablar sobre las proporciones recíprocas de Richter y Wechsler, en el cual nos dice que las masas de 2 elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un elemento, al cual vamos a sumarle otro elemento, y esto nos produce. Tenemos el metano más 2 oxígenos gaseosos, y esto nos produce el CO2 o dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Listo. Esto podemos decir que es todo sobre la estequiometría. Como ya les dije, la estequiometría, recordemos que es la que nos sirve para calcular cuánta materia prima debemos utilizar para que el producto quede en sus mejores condiciones, pero siempre y cuando la empresa no pierda, es decir, no desperdicie materiales. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a explicar acerca de las leyes ponderares, o también conocidas como las leyes recíprocas, que fue enunciada por primera vez por Richter y luego lo complementó Wechsler. Las leyes de las proporciones recíprocas nos dicen: las masas de 2 elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Mediante este pequeño ejemplo, yo les voy a explicar acerca de las leyes proporcionales recíprocas de Richter. Aquí tenemos el óxido de calcio y el sulfuro de calcio. La ley de Wechsler nos dice que las masas de 2 elementos diferentes, como sería aquí el óxido de calcio y el sulfuro de calcio, se pueden combinar con una misma cantidad de un tercer elemento. En este caso sería el óxido de azufre. Guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Esto quedaría así. Podemos decir
que 40 gramos de calcio y 16 gramos de oxígeno. Esta es la masa que contiene cada elemento. Y de este elemento, que es 40 gramos igual de calcio y 32 gramos de azufre, que aquí sería la masa de los dos elementos que se combinan con una misma cantidad, es decir, 40 gramos de calcio y 40 gramos de calcio. Serían la misma cantidad de los dos elementos. Pueden combinarse con un tercer elemento, que es el óxido de azufre. Guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos que se combinan. En este caso sería, la ley recíproca nos dice que cuando la masa de los dos elementos se combinan, es decir, aquí la masa de los dos sería 32 gramos de azufre, darían 16 gramos de oxígeno. Esta de aquí vendría a ser la ley recíproca de Richter, que al combinar las dos masas iguales de los elementos, guardan la misma relación de aquellos elementos que se pueden combinar entre sí. Sería 32 gramos de azufre con 16 gramos de oxígeno. Bueno, eso es todo lo que les puedo explicar acerca de las leyes proporcionales recíprocas.